Un crecimiento que genera dudas. De manera sorprendente, la economía de Venezuela ha comenzado a tener síntomas de mejoría tras casi una década de contracción, hiperinflación, cambios de cono monetario y prácticamente una dolarización de facto. Ni los organismos internacionales se ponen todavía de acuerdo en cuanto a las cifras. Veamos algunas. El Fondo Monetario Internacional estimó en sus previsiones a julio del 2022 un crecimiento para Venezuela del 1.5%. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dijo que el crecimiento sería de un 5%, mientras que el Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que el crecimiento estimado sería de 12,3% en el primer semestre del año. Pero incluso Nicolás Maduro, el controvertido presidente de Venezuela, dijo que la economía crecería o creció en este primer semestre 2 dígitos, sin dar una cifra específica. Las cifras entonces, como lo decíamos, generan muchas dudas porque el Banco Central de Venezuela no reporta datos sobre el Producto Interno Bruto desde el 2019. Por eso no se pueden contrastar esta información, no se pueden comparar las cifras y no se pueden ver indicadores o rendimientos económicos por diferentes sectores. Lo cierto es que sean cual sean las cifras, están muy lejos de esos valores económicos de Venezuela, por ejemplo, para el año 2012, cuando Venezuela era la cuarta economía más grande de Latinoamérica por detrás de Brasil, de México y Argentina. ¿Cuáles son entonces los motivos de este crecimiento? Hay varios motivos para analizar, los vamos a profundizar a lo largo del programa con nuestros invitados, pero algunos de ellos sería, por ejemplo, el aumento de los precios internacionales del petróleo, también el aumento en el número de remesas que llegan a este país de los bolsillos de los casi 6 millones de venezolanos que han abandonado Venezuela. Y también se puede deber a más y mejores condiciones para el acceso a créditos bancarios. También es cierto que hay un cierto cambio en el rumbo de la política económica del gobierno que lidera Nicolás Maduro. Él mismo habló en su momento de devolver esas empresas que fueron expropiadas durante el gobierno de Chávez, que fueron expropiadas por el Estado venezolano. Pues prácticamente no logró mantenerlas a flote y ahora quién sabe en qué condiciones las quiere regresar a sus dueños. Pero esto entonces se aleja un poco del modelo estatista y ese modelo socialista que querían imponer allí. Incluso el mandatario apuesta por la llegada de la inversión extranjera. Veamos. Venezuela toma y retoma con un nuevo impulso el camino de la construcción de zonas económicas especiales como camino para el impulso y el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país, como camino para la atracción de inversiones productivas que lleven al desarrollo científico, tecnológico, industrial, al desarrollo elevado del comercio por parte de nuestro país. Y se suma a todo este panorama una oportunidad de oro, la crisis de suministro de gas y de petróleo que está viviendo Europa al reducir la dependencia del suministro procedente de Rusia. Una crisis que podría agudizarse en unos meses con el inicio del invierno boreal. Maduro, por supuesto, ya vio allí una oportunidad. Yo le diría al presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos cuando quieran. El camino está hecho. Estamos preparados. Preguntas sobre este tema múltiples. ¿Qué tan necesitada y qué tan dispuesta está Europa de suavizar entonces la relación con Maduro solo por esa necesidad que tiene de recibir gas y petróleo? ¿Y esto cómo repercutiría entonces para Venezuela? ¿Por qué crece la economía venezolana en términos generales? ¿Qué tan real es este crecimiento? ¿Qué la sustenta? ¿Cómo se percibe entonces al interior del país? ¿Qué dicen los ciudadanos de a pie? ¿Qué hay de esa dolarización de facto? Hoy en el debate de France 24 nos preguntamos, ¿Venezuela repunta la economía? ¿A qué se debe? Para analizar este tema saludamos a Tamara Herrera, ella es directora de Síntesis Financiera, ella se encuentra en la ciudad de Caracas y también en la capital venezolana. Se une a esta conversación Giorgio Cunto Morales, él es economista senior en Ecoanalítica y profesor de Estadística de la Universidad Católica Andrés Bello.
Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, también en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. También nos pueden ver en vivo y en directo en nuestra señal de streaming a través de YouTube. Y yo aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa que ya están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Tamara en la ciudad de Caracas. Tamara, gracias por estar con nosotros en el programa Punto de Partida. Pregunta básica la que hacía yo al inicio del programa. ¿Repunta la economía venezolana? ¿A qué se debe? Gracias por la invitación. Bueno, el repunte primero después de una caída en Barrena, como nunca se conoce en la historia contemporánea de una caída en tiempos de paz. Venezuela perdió el 75% de su masa muscular. En ese interín y en esa caída y en el proceso de la política económica buscando salir de la hiperinflación, el gobierno se vio forzado a flexibilizar después de muchos años de una política intervencionista, estatista, de mucha ineficacia que debilitó de manera importante todo el tejido industrial venezolano, y finalmente fueron dándose los cambios que eran inevitables por agotamiento ya de más de 13 años con un control de cambios inoperante. Así se fue flexibilizando la política cambiaria, se derogó por tramos el control de cambios. Después se flexibilizó la política de controles de precios que tanto tuvo que ver con la escasez y la destrucción de soporte para muchísimas empresas. Y todo ese proceso fue ocurriendo simplemente por un reconocimiento después de tantos años, prácticamente 20 años, avanzando en la dirección correcta, pero no ha estado acompañada de un sustento en la reforma legal. Y esto es sumamente importante justamente por el video que presentó sobre las aspiraciones que desde hace mucho más de un año está anunciando el presidente Nicolás Maduro sobre el incentivo para inversiones. Y hay una cantidad de condiciones jurídicas, de legado, de comportamiento que no van a facilitar esa recuperación, la cual, me temo, está perdiendo fuelle. Que lo vamos a analizar más adelante, Tamara, por supuesto, lo tengo aquí en mi lista de temas. Le doy la bienvenida a Giorgio, también allí en la ciudad de Caracas, en la capital venezolana. Bienvenido al programa Punto de Partida. ¿Por qué está repuntando la economía venezolana desde su perspectiva? Cuéntenos. Muchas gracias por la invitación. Complementando lo que decía Tamara, el rebote en la economía venezolana viene principalmente por un efecto de base muy bajo. Después de perder 75-80% de su tamaño, prácticamente cualquier indicio de dinamismo en el sector privado venezolano es suficiente como para causar un crecimiento considerable, incluso cuando este sea insuficiente como para recuperar mucho del terreno perdido. Este tipo de crecimiento es muy desigual y asimétrico, ya que está concentrado principalmente en el consumo o la recuperación del sector de servicios con la apertura post-pandemia. En ese sentido, podemos ver una dinamización en unos nichos dolarizados, pero eso no es necesariamente representativo del resto de la economía o extendible para toda la población. Hablamos que hay cierto crecimiento en el sector de comercio, de alimentos, servicios profesionales, tecnología, salud, cuidado personal, etcétera, pero no vemos repuntes de esas mismas escalas en la minería, en el sector construcción, en la industria financiera o también en la industria en general o la manufactura. Entonces, la profundidad de ese crecimiento es muy limitada. Y adicionalmente, la coyuntura asiste no solo con el crecimiento de los precios del petróleo y también las entradas de divisas por vía de remesas, sino también un componente importante de una economía informal y también una economía negra muy difícil de rastrear, pero que ha permitido
la consolidación de ciertas actividades Sí. en la medida en la que las autoridades tratan de rodear las sanciones internacionales. Giorgio, continúo con usted ya teniendo el panorama claro de este punto de partida y las opiniones de los dos invitados. Paso a preguntarle, Giorgio, por este crecimiento que genera muchísimas dudas precisamente porque no se pueden contrastar las cifras con las entidades oficiales porque desde hace muchos años no dan algunas cifras sobre el crecimiento o la contracción de la economía venezolana. ¿Es un crecimiento real? ¿Es un crecimiento palpable? ¿Se nota en la actividad comercial, como usted decía, que es tal vez lo que más se está moviendo en las calles de las ciudades venezolanas? ¿Es algo que se está viendo ya en el día a día? ¿Cuál es su impresión? El crecimiento sí es real. La economía va a crecer en Venezuela este año, esto es definitivo, al menos con lo que son todos los indicadores que se pueden monitorear. Y sí, las estadísticas oficiales lamentablemente son prácticamente inexistentes para contrastarlas. La magnitud de ese crecimiento está bajo debate, pero ya Venezuela pasó por la tormenta, por así decirlo. Entonces, el mero hecho de que la economía no se siga contrayendo o que los precios no sigan creciendo con el ritmo hiperinflacionario de 2018 ya de por sí es una mejora comparativa. Metafóricamente hablando, Venezuela estaría entrando en una fase de estabilización en el pozo. Siendo un poco morboso, es el equivalente a un avión que se estrelló en una isla desierta y los sobrevivientes deben ver cómo resuelven con los escombros. Ya el avión se estrelló, no puede seguir cayendo más. El problema está en cómo se lida ante el hecho de que probablemente no va a volver a volar. Claro. Así que ese crecimiento sí se está dando. El problema es que ese efecto rebote fue uno muy similar al resto de las economías en América Latina durante el primer año con la apertura post-pandemia y probablemente vaya a diluirse en los próximos años. Sí. Probablemente la economía venezolana siga creciendo. El problema está de que no lo hará a las tasas lo suficientemente elevadas como para recuperar mucho de lo que perdió desde el 2012. En esencia, Venezuela pasó del piso Sí, 100 Giorgio. desmoronado al piso 20 y con lo que crecerá este año probablemente volverá al 22. Todavía le falta mucho y en términos tanto de tamaño total como tamaño per cápita está en la retaguardia de la región. Tamara, paso a preguntarle por las cifras. Yo las explicaba un poco al principio en la introducción del programa, las diferentes perspectivas y previsiones de crecimiento que hay para este país. ¿A qué se debe esta diferencia de las cifras? ¿Por qué porque además la diferencia es muy grande entre una y la otra, no son ni siquiera cifras aproximadas, hay desde 1% hasta el 12%. ¿Por qué esos rangos tan amplios? Bueno, precisamente por una ausencia de información prolongada. La no rendición de cuentas es una característica que tiene en Venezuela ya de más de 20 años de presencia, es sistemática y creciente, y la información que recabamos los economistas, y seguramente Giorgio coincidirá, no somos sino unos cazadores de información por vía de contacto de gremial, de clientes, estimaciones a través de indicadores indirectos, porque déjeme decirle que Venezuela no reporta ni cifras fiscales, ni cifras del sector real, como usted ya lo sabe, ni de controles, ni de seguimiento del sector externo, ni es regular en la provisión de la información estadística sobre precios que antes tenía a todos niveles, al mayor, etcétera. Entonces eso hace el trabajo muchísimo más arduo. Y además, yo creo que hay una frase importante que citó Giorgio y que la tomo, porque si algo caracteriza este proceso de reanimación económica, ¿no? De desarrollo y recuperación sólida todavía, es el hecho de una gran desigualdad. Entonces todo depende, hay una gran desigualdad entre sectores, una gran desigualdad geográfica y dentro de los sectores. Entonces, entre grandes y pequeños de un mismo sector, en las zonas urbanas se nota una reanimación de comercio que a su vez está notándose además una especie de llegada a un plató que tiene cierta preocupación. Entonces, cuando tú recabas y pones eso, construyes estadísticamente, puedes encontrar esas diferencias y puede haber subjetividad. Y Sí. bueno, entre toda la gama de, de, de economistas que proyectan, pues diría que en general hay un consenso a que por fin, por primera vez, todas las actividades económicas este año van a presentar un número positivo, es decir, un número en azul, dejó de estar en rojo,
Para nosotros estuvo en rojo el año pasado, levemente una caída de 1 y pico, y Sí. va a crecer este año 4%, perdón, 7%, y lo estamos revisando probablemente discretamente a la baja. Discretamente a la baja. Ya que usted toca el tema de la desigualdad, Tamara, lo tengo acá como uno de los temas para desarrollar, porque usted lo menciona, hay un crecimiento claro y evidente, ya ustedes lo han dicho, pero hay unos sectores de la sociedad que no está percibiendo ese crecimiento, que claramente les sigue faltando dinero para poder llegar a fin de mes o para poder adquirir productos básicos. Es muy distinta la dinámica, según hablando con algunas personas en Caracas, la dinámica que tiene, por ejemplo, el barrio Las Mercedes en Caracas, donde cada vez abren más restaurantes, se nota una economía en movimiento de la clase alta en Caracas, pero otros sectores en la periferia siguen teniendo estas dificultades para poder adquirir productos básicos y bueno, ni qué decir de los servicios públicos que tienen ya bastantes problemas para garantizar el suministro en algunas zonas del país. ¿A qué se debe esta desigualdad, Tamara? ¿Por qué el crecimiento no llega para todos? Y hago esta pregunta que puede ser muy básica porque precisamente esto es lo que busco con este programa, poner en palabras muy simples para la audiencia en la América Latina que no entienda economía qué es lo que está pasando allí. Bueno, primero estábamos en el piso, digamos, era una situación generalizada de debilitamiento, de destrucción del ingreso disponible de las personas, y hay una muy pequeña porción de la población que si toda ella incluso fuera a las Mercedes, no cabe en las Mercedes, y entonces hay un encandilamiento cuando se ven estos comercios. Ha habido una agilización y en eso la aceptación finalmente por parte del gobierno de una dolarización que todavía es disfuncional, lamentablemente, facilitó también la informalidad al lograr tener acceso a dólares y mejorar su ingreso notablemente. Pero la disparidad exige, porque este crecimiento y esta reanimación no es orgánica, es una reacción después de haber llegado al foso, hay una oportunidad de crecimiento, hay un país pendiente por atender, hay una masa enorme de población por incorporar formalmente a la actividad económica y eso tiene simplemente que hacerse de una manera orgánica, generalizada y no con lamentablemente llamados como la ley antibloqueo, que son incentivos a la inversión que están basados en el secreto. Y las grandes empresas del mundo y las grandes organizaciones de financiamiento no funcionan bajo el secreto, sino bajo la transparencia. Entonces, Venezuela no va a tener ese atractivo en condiciones de oscuridad y Sí. también tiene un legado de debilidad jurídica y tiene un legado histórico de un desempeño de haberse retirado del CIADI, que es donde se aclaran y se dirimen las diferencias de contrato. No hay seguridad, claridad en el ejercicio de la propiedad privada. Son una cantidad de cosas, todas están en la cancha de las autoridades económicas. Sí. Son esas las que van a abrir realmente, si lo hacen y si se logra, y lamentablemente ahí lo político tiene mucha importancia en lograr acuerdos políticos para lograr avanzar precisamente en una dirección donde podamos pensar en unas menores diferencias Claro. justamente sociales en los niveles de ingreso de nuestro país. Giorgio, retomo la comunicación con ustedes, la ciudad de Caracas. Ustedes los dos han mencionado que la economía ya había tocado fondo, estaba tal vez en su punto más crítico, pero ¿qué tanto responde este leve repunte a una coyuntura internacional, a una coyuntura puntual? Y este repunte se puede considerar como un repunte parejo, es decir, abarca diferentes sectores de la economía. Ustedes ya mencionaban que hay unos que no lo están viendo muy claro así. ¿Y es un repunte sostenido? ¿Puede ser prolongado o esto va a ser simplemente por cuestión de unos meses por una coyuntura puntual? En efecto, la coyuntura externa tiene un impacto especialmente para fortalecer las finanzas del Ejecutivo. Solamente por vía del aumento de los precios petroleros, el Estado venezolano va a recibir un incremento más de 150% de los ingresos por vía de exportaciones de petróleo comparado con el año pasado. Incluso cuando la producción y el nivel de exportaciones sigue históricamente bajos, eso le da mayor holgura en términos fiscales. De todas formas, el Estado se ha reducido y se ha empequeñecido,
pero la coyuntura está ayudando, al menos en ese aspecto. Sin embargo, todavía hay ciertas dificultades debido a que ahora Venezuela compite con Rusia para acceder a los mercados asiáticos, ya que ambos están tensionados, y también que mucha de la comercialización del petróleo venezolano era utilizando el sistema financiero ruso, el cual ahora también se encuentra tensionado. Pero sobre la sostenibilidad de ese crecimiento es una de las mayores dudas y quizás de los aspectos menos alentadores, ya que la economía venezolana es estructuralmente muy improductiva y muy poco diversificada. Por lo tanto, su techo de crecimiento es relativamente bajo. El efecto rebote sí obedece también a parte de lo que es la reactivación local, natural, con la apertura económica, pero es poco probable que Venezuela pueda mantener tasas de crecimiento elevadas en el futuro sin mayores ganancias de productividad. Solo haciendo un cálculo de servilleta, Venezuela tendría que crecer a la velocidad o a las dimensiones de lo que fue el milagro económico de Japón o Segunda Guerra Mundial para volver su tamaño del 2013 en menos de una generación. Y no hay indicio de que eso vaya a ocurrir. Entonces, Venezuela sí puede mantenerse creciendo, pero difícilmente pueda estar o en el 2030 o 35 o 40 o 45 volviendo a sus dimensiones del 2013. Sí. De igual forma, la economía es de muy poca complejidad y el espacio orgánico que tiene para diversificarse y desarrollar nuevas actividades es limitado. Claro. Entonces, la inercia con la que la economía se desenvuelve es una en la cual no cuenta con los recursos o la capacidad de aprovechar economías de escala y ser más productiva, más competitiva, al menos como para propiciar un crecimiento más profundo. Sí. Giorgio, continúo con usted para preguntarle por esa dolarización de facto. ¿Qué tan extendida está, qué tan extendido está el uso del dólar en la calle, en el día a día, en el día a día de los venezolanos? ¿Y esto se puede revertir a medida que la economía vaya mejorando? ¿Puede recuperar espacio el bolívar en la circulación? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? La dolarización no se da como una decisión explícita de política pública, sino fue una medida o una opción a la que adoptaron los ciudadanos debido al colapso en utilidad de la moneda de curso legal, el bolívar, que perdió su razón de ser al ser incapaz de mantener su reserva de valor, no podía ser utilizado como medio de pago debido a la ausencia de efectivo, fallas en los mecanismos electrónicos. Al mismo tiempo, con la hiperinflación, el seguimiento de precios lo hacía inútil para comunidad de cuentas. Entonces, esta dolarización espontánea, que ha sido muy desordenada, muy desigual, muy asimétrica, en términos transaccionales, llegó a alcanzar cerca de más del 60% de las transacciones comerciales en las principales áreas metropolitanas de Venezuela, con variaciones, por supuesto, a escala regional. Sin embargo, recientemente, con la introducción de un impuesto a las grandes transacciones financieras, que esencialmente es una alícuota adicional por transar en divisas, hemos visto una caída a la baja o una caída de ese proporción de transacciones, tanto en el resto del país como Sí. especialmente en la capital. Habiendo dicho eso, la mayoría de las operaciones en Venezuela se siguen realizando en divisas. En términos de disponibilidad, el valor del efectivo en divisas es muy superior al de toda la liquidez en bolívares, pero el Ejecutivo, que había estado muy ambivalente en permitir una dolarización más profunda, está tratando de revertirla. De hecho, la dolarización no ha sido integrada del todo en el sistema financiero. Aunque se pueden conformar ciertas cuentas custodias en divisas, no se pueden hacer transferencias Sí, intrabancarias y mucho menos interbancarias en ellos. Así que claro. se tiene un sistema dual en el cual las operaciones en divisas, que son electrónicas, se Sí, hacen Giorgio. utilizando mecanismos fuera de Venezuela y no está. Y por último, ya para cerrar, Sí. aunque sea intención de las autoridades tratar de revertir la dolarización, esto es un proceso muy complicado y que puede tomar décadas, como ha sido el caso de Perú, Uruguay. Y a fin de cuentas es una cuestión de confianza. El motivo por el cual es muy difícil ver al bolívar recuperar su valor como como Sí, moneda de Giorgio. curso legal es simplemente porque los venezolanos no tienen deseos de ahorrar en él.
Sí. Tamara, entonces podemos estar ante una dolarización completa de la economía venezolana y del curso legal de la moneda pase a ser el del dólar en unos meses, en unos años más adelante. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre ese tema? No, en absoluto. Coincido con lo que señala Giorgio. O sea, caracterizaría nuestra dolarización como una dolarización disfuncional. Es una dolarización incompleta donde los beneficios de agilización que trajo fueron ahora revertidos por la creación de esta reforma al impuesto para desestimularlo. El avance de esa dolarización, eso no va a avanzar, no es el deseo del gobierno permitirla, lo quiere frenar, teme mucho tener obligaciones laborales, ya está incumpliendo las que son en moneda nacional, donde, digamos, hay la facultad de emitir dinero por parte del Banco Central, tanto más va a resistirse y va a evitar que haya una dolarización donde las obligaciones laborales del Estado sean en dólares. Y por supuesto porque pierde esa facultad de financiarse con dinero creado, puesto que los dólares no se pueden crear localmente por el Banco Central del país. Así que es una dolarización disfuncional, no solo por lo que decía él en el sistema bancario, que no puedes transferir, que no puedes tener entre cuentavientes de un mismo banco o entre distintos bancos, tampoco hay crédito en dólares. Entonces es una dolarización inevitable que está marcada por lo que se llama la nula demanda de dinero, es decir, la no aceptación, la no búsqueda como resguardo de valor de nuestra propia moneda nacional. Si alguien tiene un excedente, no lo resguarda en bolívares, incluso con la desaceleración de la inflación que ha Sí. logrado poner en práctica 4 años de una política económica sumamente dura y restrictiva, recesiva también. Recesiva. Importante esa aclaración y esos puntos que tocan ustedes sobre este tema de la dolarización. Tamara, quiero que profundicemos en algo que usted estaba mencionando en una de sus intervenciones anteriores y es sobre lo atractiva que puede ser Venezuela para las inversiones extranjeras. ¿Qué tantas garantías hay por parte de la legislación? Usted ya daba algunos visos sobre este tema. ¿Y quiénes pueden llegar a invertir en Venezuela? ¿Qué tipo de industrias pueden llegar allí? Bueno, en principio uno debiera decir que Venezuela, en términos de potencial de lo que puede ser, es enorme. Pero la tarea que hay que hacer es muy grande y no podemos arrellanarnos y decir que todo es culpa de unas sanciones X. Es absolutamente falso. Si levantaran las sanciones, estoy segura que el gobierno tendría el mismo desafío de hacer atractivo las inversiones en el país, no para enclaves puntuales comerciales o de alta rentabilidad en poco tiempo. Estamos hablando de inversiones de desarrollo. Esas no se logran manteniéndose al margen de las prácticas internacionales comúnmente habituadas, no se logran sin rendición de cuentas ni publicación de información estadística regular y sincera y profunda del país, no se logra incumpliendo compromisos de acuerdos bilaterales entre países que simplemente fueron irrespetados y no entraron en vigencia. Es decir, incluso las cosas que se intenta revertir calladamente, porque internamente, políticamente, el gobierno también, al interno del chavismo, digámoslo así, encuentra resistencia a revertir parte de las expropiaciones que llevaron a la ruina a las empresas, no fueron indemnizados y las empresas en general fracasaron. El gobierno no tiene la capacidad, como ningún gobierno la tiene, de pretender manejar la totalidad de la economía. Entonces, ese legado de acciones en contra del clima de negocio, de respecto a la propiedad privada, al patrimonio, a los acuerdos contractuales, ese no es amnesia, ese Claro. está en la memoria de la gente y los actos y las leyes tienen que reformarse para ganar de nuevo esa credibilidad, porque por hacer tenemos mucho y espacio hay. Sí. Déjeme decirle que nuestra economía, con todo y esta recuperación que trae mucho ruido, pero es mucho lo que hay por crecer y por hacer, déjeme decirle que todavía se puede hablar a nivel de manufactura, en el mejor de los casos, de estar operando a un 50% de la capacidad. O sea, hay espacio para abrir, pero después de una destrucción tan prolongada de casi 2 décadas de políticas económicas debilitadoras, restaron esa competitividad a nuestra industria
no tienen capacidad de respuesta Sí, y ellos no pueden ponerse a la altura y no tienen capacidad ni siquiera para enfrentar las importaciones que con tanta facilidad entran a Venezuela, entre otras cosas porque Venezuela no puede crecer mucho más porque tiene un techo bajo. Y eso es sí, una frase que dijo Giorgio, muy importante, la infraestructura de eléctrica de Venezuela y de sí, agua, si eso no es acometido con carácter de prioridad nacional, el crecimiento va a continuar siendo en consumo y claro. alimentado básicamente el abastecimiento con una proporción de importaciones importantes. Aquí se destruyó la capacidad interna de Venezuela. Hay sectores industriales que están sencillamente Sí. maquilando cuando antes los insumos eran adquiridos internamente, ahora importamos casi todo. Claro, y la infraestructura es directamente proporcional a uno de los puntos de atractivo para el inversionista extranjero, tener buenos aeropuertos, buenas carreteras, buenas vías, suministro eléctrico, agua, puertos modernos. En ese orden de ideas, Giorgio, ese crecimiento, ¿qué tanto espacio le va dando a el emprendimiento, a los emprendedores venezolanos, al desarrollo de high-tech, de tecnología, de desarrollo o el desarrollo de las startups, que son como la tendencia que uno ve a nivel internacional que impulsan muchas de las economías latinoamericanas, estas empresas pequeñas, de alta tecnología, eficientes? ¿Venezuela está muy atrás de eso o está como en el nivel de América Latina? Eso puede verse desde dos aristas. En primer lugar, mucho de lo que es la dinamización del sector informal está dado en iniciativas de emprendimientos pequeños, pero estos están concentrados principalmente en el sector comercio. Claro, hay algunas historias de éxitos y también hay algunos espacios en los cuales estos han causado cierto dinamismo, pero el problema, por otra arista, es que esto también puede ser un exceso de emprendimiento en el sentido que no estamos viendo ni unicornios en el sector tecnológico y tampoco mayores operaciones que traigan inversión extranjera, en algunos pocos casos. En esencia, es una respuesta ante la dificultad y el limitado espacio que hay para conseguir trabajos bien remunerados en el sector formal. Entonces, esa dinámica emprendedora, aunque es muy valiosa desde la perspectiva de la ciudadanía, teniendo que valerse por su Sí, cuenta y no esperar al Estado, lamentablemente no tiene el músculo suficiente como para causar mayores desarrollos, especialmente para cubrir por las áreas carentes de mayor urgencia, como es la cobertura de servicios o la dotación de adecuación tecnológica. En sí, ese Giorgio. sentido, el espacio de crecimiento es muy limitado, incluso cuando el espíritu emprendedor se encuentre ahí. Me quedan pocos minutos para terminar el programa. Tamara, quiero preguntarle por un tema, no quiero pisar temas muy políticos, pero ese anuncio de una posible normalización de las relaciones con Colombia, que es un país vecino importante por el pasado comercial que han tenido y por esa relación fronteriza, ese intercambio fronterizo, ¿esto puede repercutir en algo positivo para la economía venezolana, la normalización de las relaciones, la apertura de la frontera y volver a tener el intercambio comercial que había entre los dos países? Bueno, hay, sin duda es una oportunidad, pero es una oportunidad que también trae riesgos. Hay una gran desigualdad. Venezuela, como les decía, la debilitación de ese tejido industrial se tiene que rescatar y no es, para decirlo en términos llanos, cuando tú cierras unas líneas de producción porque se cayó la demanda, porque la recesión llegó a los niveles en que tan prolongados en los que estuvo Venezuela, tú no la vuelves a abrir desempolvando una cosa y volviendo a encender un switch en un motor. Entonces, en ese tiempo que has estado afuera, en realidad el resto del mundo ha avanzado. Entonces, la competitividad de nuestra industria no es la más alta en este momento. Y de hecho, en la zona de los Andes, hay en el sector comercial cuando se abre, y de hecho, el protector, el llamado protector en Táchira, cuando abrió hace poco la frontera, los comercios del lado venezolano se vacían porque hay muchas condiciones que atraen más a la adquisición de productos en Colombia, bien sea por su precio, porque el bolívar está en términos reales apreciándose y tiene
va la competitividad y porque nuestra industria no está en condiciones de competir en precio de la misma manera, está sometida a muy altos costos. Sí. Además de eso, a una presión tributaria importante a nivel nacional, regional, municipal y de contribuciones especiales. Entonces, eso le resta aún más competitividad. Creo que puede haber beneficios para algunos sectores y algunas empresas que puedan tener alguna condición competitiva idónea, pero no es, creo que todo el mundo tiene que ponerse muy atento para realmente no ser tomado demasiado terreno por los productos colombianos. Creo que va a sacar más provecho en el corto plazo Colombia que Venezuela. Pues a Tamara y a Giorgio les agradezco mucho por habernos explicado en qué condiciones se encuentra la economía venezolana, ayudarnos a entender qué significa este repunte significativo de la economía de este país después de tantos años de complicaciones. Les agradezco por haber estado con nosotros. Ustedes pueden seguir dejando todas las preguntas y comentarios que deseen a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.